Bueno, yo creo que podemos dar comienzo. Tenemos hasta el momento 86 espectadores. Bueno, muy bien, se van sumando. Muy agradecidos por esta tenida en cuenta del cambio de último momento, pero ya tienen directamente el link, ya están todos acá. Vamos a dar comienzo oficialmente a nuestro evento. Yo estoy muy feliz y muy, muy contento, y es un honor poder compartir este evento con los doctores Silvia Hohenberg y Adrián Emmens. Ellos son médico cardiólogo, médica clínica, están en el San Juan de Dios, trainer en PNL, son unos expertos conferencistas, convocados desde varios lugares donde se hacen conferencias, convenciones, son convocados para dar charlas sobre temas específicos de su ámbito. Así que, bueno, es un privilegio poder tenerlos con nosotros en esta oportunidad y que nos hablen de este tema tan trascendental y que rige nuestra vida, que es el poder que tienen las creencias sobre nosotros. Vamos a pasar por todos lados en el tema de creencias. Así que estén atentos, si tienen para anotar, tomen para anotar también, porque lo vamos a aprovechar con todo este momento. Ellos son también miembros de la Comisión Nacional de Programación Neurolingüística, compartimos ahí la comisión, y estamos trabajando fuerte para la difusión de la PNL. Buenas tardes, Silvia, Adrián. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. A todos, sí, por supuesto. Muy bien, llegamos a 100 espectadores a este momento y seguramente se van sumando más. Muy, muy contentos por esto. Gracias por el apoyo. Si hay alguna pregunta en línea, yo voy a estar leyéndosela también. Así que si tienen alguna pregunta, prepárenla, escríbanla ahí, que los vamos a sorprender a los doctores. Veo que están en casa. Nosotros sí, hay que estar en casa. Hay que cuidarse y estar en casa. Siéntanse en casa, estando en casa, ¿no? Esa es la consigna. Está muy bien, qué bueno. Y están también haciendo guardias. ¿Cómo es que están? Es el trabajo de ustedes. Bueno, para que la gente conozca un poco también. Nuestro trabajo, yo soy médica de planta en el Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía y soy jefa de un sector. Y en este momento es un momento crucial porque, bueno, estamos con los pacientes internados y hablando del COVID, nuestra dinámica de trabajo cambió mucho. Ahora los médicos de planta, nosotros somos 6 jefes y el jefe de servicio, junto con nosotros, otros 5 más, somos 6 jefes de sectores, más los médicos residentes. Nos hemos dividido en grupos de 6 personas, 4 residentes y 2 jefes, vamos 10 días seguidos y después dejamos de ir, porque si un médico se enferma y tiene fiebre, todo el equipo, hasta que se demuestre si ese médico tiene o no COVID-19, tiene que quedar en cuarentena, por lo tanto nos quedaríamos en poco tiempo sin médicos clínicos de internaciones. Así que nuestra dinámica actual cambió de esa manera, a trabajar 10 días seguidos y hacer 6, el trabajo que antes hacíamos entre 20, y así le toca intenso a cada equipo. Y el consultorio obviamente no está pudiendo hacer porque yo tengo que preservarme los días que no me toca ir a trabajar para no contagiarme de ningún paciente, ni llevar ni traer virus. Así que lo único que estamos pudiendo hacer por nuestra propia cuenta es consultas online, que es en este momento la técnica más segura, siempre que el paciente no tenga una necesidad estricta de llegar al hospital. Sino obviamente también estoy como médica de consultorio. Y bueno, yo tengo la faceta complementaria. Yo estoy en consultorio y hacemos también estudios internados y estamos atendiendo la demanda también que tiene que ver por fuera del COVID, porque eso es una realidad, la gente se sigue enfermando de cosas que no son COVID. Claro. La salud necesita una atención integral, así que hay que atenderla. En mi caso, desde la cardiología, con patologías que obviamente pueden ser COVID. No sabemos, pueden estar encubiertas, todos los pacientes pueden ser potencialmente COVID, pero bueno, con todo lo que podemos de protección personal y lo que tenemos que estar preparados, pero bueno, hay que cubrir toda la demanda porque la salud es integral y hay que seguir manteniéndola, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien.
Y como hacemos, como decía recién, ¿no? Haciendo honor a la PNL, somos flexibles, tanto en lo laboral como en todos los ámbitos de la vida, nos vamos acomodando, ¿no? El otro día hablábamos en un curso que la PNL original fue creada en los años 70 y tuvo que sufrir modificaciones, no puede ser la misma PNL de los años 70 a la PNL actual, el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces también se va adaptando la misma programación neurolingüística que es lo que nosotros estamos trabajando en la asociación. Hoy vamos a hablar sobre creencias, un año, unos meses muy particulares, donde las creencias han tenido, como siempre, está rigiendo nuestra vida, pero un protagonismo muy especial porque hay mucha difusión de información que afecta a nuestras creencias. Pero antes que nada quería preguntarles esto y que nos puedan dar una definición de qué son las creencias y para qué sirven, de qué manera afecta nuestra vida hoy en día, siempre y hoy en día, ¿no? Bien, bueno. Hablar de creencias implica, si me lo permiten, ir hasta el hombre primitivo. Viajar con la imaginación allá 100.000, 150.000 años a la estepa africana, estar en ese lugar donde el hombre recién acababa de ponerse de pie, había pasado a ser primero un Homo erectus y había levantado su cabeza, había liberado sus manos, esas manos que le permitían tomar cosas, le permitían poder cazar, pescar, alimentarse, y al mismo tiempo poder obtener o cazar animales, y había presas del ser humano, pero también el ser humano podía ser presa de otros predadores. Y al ponerse de pie podía ver encima de los arbustos, pero a veces los arbustos se movían, y cuando el viento movía los arbustos, prefería a ese ser humano primitivo pensar que era el tigre que estaba atrás, porque podía ser el tigre o podía ser el viento. Si era el viento, era preferible pensar que era el tigre. Ahora, si era el tigre y yo pensé que era el tigre, estaba protegido. Ahora, si era el tigre y era el viento, quedaba desprotegido. Por eso, el ser humano comenzó a desarrollar estrategias para protegerse. Y una de ellas son las creencias. Las creencias tienen un origen desde el mismo momento en el cual el ser humano desarrolla su corteza cerebral. Tienen una evolución biológica. Adri, vos me estás diciendo que las creencias prevén una posible fantasía del futuro. Es que el ser humano es una máquina predictiva. La corteza cerebral se convirtió en una máquina predictiva. ¿Qué pasa? El medio ambiente para el ser humano es muy volátil, incierto, cambiante, ambiguo. La incertidumbre, que es eso que hoy palpamos a diario, con esto que va cambiando, con la información que llega, que escuchamos en los noticieros, eso lo vivimos desde el hombre primitivo. En ese momento el hombre primitivo tenía la incertidumbre, y esa incertidumbre y esa ansiedad que le producía la incertidumbre era una cuestión de supervivencia, era vivir o morir. Esa máquina predictiva, esa corteza cerebral, le permitía a él elaborar un conjunto de herramientas para mitigar con la experiencia sensorial esa ansiedad. Y por eso el ser humano que viene a este mundo con algunas instrucciones básicas, en la medida en que va percibiendo, en la medida en que va teniendo una experiencia sensorial, empieza a elaborar un mapa predictivo que le permite transitar en ese mundo, un conjunto de instrucciones. Es como que cada uno de nosotros va escribiendo en base a su propia experiencia, su propio manual de instrucciones, que está basado en lo que vivió, en la experiencia sensorial de cada uno. El ser humano empieza así a paliar eso. ¿Qué pasa? El ser humano con el tiempo, si bien esas creencias le son productivas porque le permiten paliar esa ansiedad, le permiten darle estabilidad, darle certeza, darle coherencia a toda esa experiencia, por otro lado, tiene costos todo eso. Costos que pueden ser que muchas de las creencias terminen siendo obsoletas. Eso que pensamos en algún momento de nuestra vida, con el tiempo puede que ya no nos sirva más. Puede que con el tiempo hasta se tornen limitantes, con el tiempo jueguen en nuestra contra. Por eso las creencias en realidad tienen una intención positiva. Y este es el primer punto con las creencias que hay que tener en cuenta. No demonicemos nuestras creencias. En primer lugar, tenemos que tener contacto con nuestras creencias, darnos cuenta de cuáles son nuestras creencias limitantes. Pero esas creencias limitantes tienen una función básica, que es protegernos en algún sentido, tal vez un tanto primitivo y hoy en día disfuncional, pero tienen en la base una intención positiva.
conocer eso es fundamental para poder acercarnos a las creencias limitantes, que a veces queremos obviar, pero en realidad tenemos que conocer y tenemos que modificar. Eso es fundamental entenderlo. Es un costo evolutivo que pagamos por esa necesidad que tenemos de predecir. El ser humano lo que hizo fue buscar intenciones en todo lo que pasa en el exterior, en su experiencia, buscar relaciones causales entre las cosas que estaban basadas en su experiencia, tratar de anticipar hechos futuros, categorizar, generalizar, y con todo eso anticipar futuros. ¿Para qué? Para estar protegido. Lo que pasa es que a veces creemos cosas que no nos sirven hoy en día. Tal vez en algún momento, en un pasado remoto, nos sirvieron. Y ahí está la clave de eso, porque el ser humano necesita conocer el mundo. Y cuando buscamos conocer el mundo, dice Greg Braden, podemos conocerlo de diferentes maneras. Podemos conocerlo, por ejemplo, desde la fe. Podemos validar nuestro conocimiento a través de la fe. Con la fe nosotros creemos sin ver, aunque a veces algunos tuvieron manifestaciones que refuerzan nuestra fe, eso lo recibimos y lo aceptamos sin ver. La ciencia valida el conocimiento a través de las pruebas. La ciencia no le basta con verlo, tiene que medir y comprobar. Tiene que tener hechos comprobables. Las creencias están en el medio entre la fe y la ciencia. Las creencias son experimentar y ver para creer. Se construyen a partir de nuestra propia experiencia sensorial. Las creencias son predictivas, entonces. Mirá lo que yo me quedé ahí, ¿no? Me quedé como un punto que sobresale a mí, ¿no? Según mi mapa. Las creencias son predictivas y buscan también la concreción de esa creencia para ser justificada. Escuché desde la PNL que nuestro entorno o la interpretación del entorno busca la justificación de nuestras creencias. Exactamente. Nosotros adaptamos eso, precisamente vemos lo que queremos ver, porque nuestras creencias se transforman en filtros perceptivos. Nosotros adaptamos esas cosas que vemos a nuestras propias creencias. Esto es como una llave y la cerradura. Nosotros tenemos una creencia, que es la cerradura, y toda esa información sensorial que entra, si no encaja en esa cerradura, no encaja. No hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, si nosotros no creemos en eso, puede que desestimemos toda esa información sensorial, porque no encaja con nuestras creencias. Por eso que nuestras creencias nos hacen ver también la realidad. La construimos en base a nuestra experiencia y al mismo tiempo filtran nuestra experiencia. Y además, Adrián, acabas de decir que la realidad la construimos nosotros. ¿La realidad no es real? ¿O qué? Bien, el tema es así. Dice Bandler que nuestras creencias, más que estar hechas de realidades, nuestra realidad está hecha de creencias. Esta es una frase que habla mucho de eso y que tiene que ver mucho con la física cuántica. Cuando uno dice creer, es en realidad crear con una letra de diferencia. Si bien nosotros construimos las creencias desde nuestras realidades sensoriales, de nuestra experiencia, con las creencias creamos una nueva realidad y estamos siendo esa nueva realidad que estamos creando. Greg Braden dice, de hecho, que nosotros elegimos o creamos la realidad que elegimos experimentar. Wow, eso es muy fuerte, es muy fuerte. Pregunta acá Mancilla, dice, ¿cómo podemos identificar las creencias? Por allí puso... cómo podemos reconocer las creencias antiguas. Es muy fácil. ¿Es muy fácil? Es muy fácil. Todo A ver, lo que cuando charlamos Mancilla y todo el auditorio, ¿no? Cuando estamos hablando decís, hoy tengo que hacer esto, hoy debo hacer esto, no puedo hacer esto, soy un idiota, soy un tarado, no sirvo para... Todas esas palabras, no puedo, debo, tengo que, soy, todo lo que colocas en la identidad, son creencias que están establecidas desde épocas muy tempranas de la vida, que si querés lo conversamos, pero la primera manera de detectarla es esa. Obviamente hay creencias limitantes, que es un poco el ejemplo que yo daba recién, y por suerte también hay creencias potenciadoras y amplificadoras.
Pero esto está instalado en nuestra vida desde épocas muy, muy tempranas, y les cuento, aún desde el útero materno, y les cuento, si quieren, cómo va sucediendo esto. Los primeros años de vida, entre el nacimiento y los 7 a los 11 años, 12 años de vida, es cuando nuestro cerebro tiene mayor plasticidad. Y es cuando se instalan el 60% de las creencias que nosotros construimos e instalamos en nuestra mente subconsciente y con la que filtraremos el mundo a lo largo del resto de nuestra vida. El resto puede ser que se sumen, pero siempre las creencias, y esto es una generalización siempre, porque las creencias son generalizaciones para poder filtrar y poder percibir el mundo. ¿Cómo se construye esto? ¿Qué sucede con esto? Desde el momento mismo en que nacemos, nuestras ondas cerebrales van variando. Hay unas ondas del 0, del nacimiento, a los 2 años de vida, que son las ondas delta, que son las ondas del sueño profundo, de la reparación cerebral. Hay ondas cerebrales que coexisten con ellas, que son las tita. Las titas son las de la relajación profunda, la de la meditación profunda, cuando el cerebro está muy recursivo, muy creativo, muy intuitivo. Y es por eso que los niños pequeños tienen el amigo invisible, juegan con un objeto y creen y piensan que es otra cosa, y tienen mucha percepción e integración de todo lo que escuchan, ven y sienten que está sucediendo a su alrededor. Eso queda instalado en su mente inconsciente. Hay un área de la memoria, que es el hipocampo, que está en relación con el sistema límbico, y el sistema límbico tiene que ver con nuestras emociones. Entonces, nuestras creencias quedan, nuestra memoria de esas creencias, que en nuestro alrededor, y ahora vamos a ver por qué nos instalaron, queda grabada, queda vinculada con nuestras emociones. Y es lo que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, porque esa etapa es la de mayor desarrollo cerebral, las que se producen las sinapsis, las conexiones entre las neuronas. ¿Y por qué estas creencias de nuestro entorno? Porque también nuestros familiares, nuestras maestras, nuestros abuelos, nuestros padres tienen una intención positiva. Por ejemplo, es que nos protejamos. Lo que pasa es que esas creencias muchas veces quedan anacrónicas, porque ellos hablan de una protección que a lo mejor tiene que ver con sus experiencias de vida y no directamente con la nuestra. Entonces, todo lo que le digamos a nuestros hijos, todo lo que comentemos delante de ellos, todo lo que la maestra le diga al alumno, puede ser la forma en que ese niño filtre como adulto el mundo. Sos un inútil, vos nunca vas a aprender esto, no aprendiste, no naciste para las matemáticas, esto siempre te va a costar. Eso queda grabado en la mente inconsciente, en ese estado de ondas tita, en que estamos muy recursivos y podemos grabar y aprender todo esto. Y aprendemos eso. Ahora, ¿ellos por qué lo hicieron? Lo hicieron desde su propia creencia, o lo hicieron desde una intención, no hagas esto porque si haces esto siempre te va a pasar lo otro. Lo hacen desde un lugar de una intención de protección. Por eso la idea no es empezar a cuestionar a nuestros padres ni abuelos, es saber que las creencias se pueden modificar. Ahora, ¿por qué decimos desde el momento, desde lo intrauterino? El 50% de la construcción del cerebro de un niño, del sistema nervioso central de un niño, ocurre según los pensamientos, emociones y sentimientos que transcurran, en el caso del feto, en el útero materno. Entonces, todo lo que esa mamá siente, piensa, cree, cómo vive y percibe la realidad, será el 50% de la forma en que se forme ese cerebro, y ahí estarán instaladas las creencias. Y algo más interesante aún, la mujer, cuando es feto y está dentro del útero de su madre, ahí es donde es dotada de todos los óvulos con los que contará a lo largo de su vida biológica, y de uno de esos óvulos hemos nacido de cada uno de nosotros. Quiere decir que una parte nuestra estuvo en el útero de nuestra abuela, porque nuestra madre estaba dentro de ese útero con ese y esos óvulos que nos dieron origen a cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Por lo tanto, hay un aspecto nuestro ancestral de creencias, vivencias, pensamientos que tuvo nuestra abuela, que tienen mucho que ver con lo que somos hoy. Por eso muchas veces arrastramos creencias ancestrales que son totalmente anacrónicas, porque capaz nuestros abuelos vivieron la guerra o vivieron grandes hambrunas. Entonces hoy somos de esos que necesitamos hacer y trabajar todo el tiempo, porque si no sentimos la amenaza del hambre, igual que como la sintieron ellos, cuando las herramientas que nosotros contamos en estos tiempos son otras.
Dicen que los primeros 1000 minutos de un niño y cómo los vive son fundamentales para cómo va a percibir, cómo va a creer respecto del mundo y cómo va a crear en consecuencia, como decía Adrián, el resto de su vida. O sea, estamos hablando de las primeras 16 a 17 horas de vida. Por eso es tan importante el contacto del niño con la madre, cómo esa madre se conecta con el niño, porque podrá percibir y creer que el mundo es una amenaza, un espacio hostil, o creer que el mundo es un espacio para disfrutar. El que crea que es un espacio hostil lo va a instalar en su amígdala, que es una parte de su cerebro que tiene que ver con el cerebro reptiliano y con la defensa. Por lo tanto, frente a cualquier circunstancia, va a encargarse de huir o atacar porque va a creer que el mundo es una amenaza. Hasta en eso, nuestras creencias, aún desde los primeros momentos de vida, inciden en nuestro comportamiento social, porque en definitiva las creencias son una de las maneras en que nosotros filtramos la realidad. Es decir, que podemos estar afectados por tener una creencia. A ver, estoy escuchando atentamente y digo, pucha, yo puedo estar teniendo una creencia que no tiene nada que ver conmigo, con mi propia experiencia, es de otro, y yo la sufro como si eso, como lo doy por hecho, como que eso es así, y no tiene nada que ver conmigo como individuo, sino que mis ancestros influyeron sobre mí. ¿Puede influir también alguien que no tenga que ver con sangre? O sea, alguien que influyó en... La maestra, la cuidadora, la empleada que a lo mejor limpia la casa, que buenamente cada uno desde su cultura y desde su experiencia puede tener costumbres o creencias básicamente que se las transfiera al niño. Imagínate una señora que a lo mejor es de otro origen, con otra historia de vida, hasta de otro país, por lo tanto trae creencias que tienen que ver con su cultura y se las está transfiriendo al niño. Por lo tanto, por supuesto, esto le puede sumar muchísimo, dependiendo de qué creencias, o lo puede limitar. Si yo soy el conjunto de mis creencias, porque nombraron recién que las creencias afectan mi trabajo, afectan mis relaciones con los demás, afectan mis capacidades, mis comportamientos, mi identidad. Es decir, que mi personalidad está toda emparchada por creencias. Soy como un monstruo de creencias de todos a mi alrededor. Soy como un Frankenstein, ¿no? Esa personalidad que tengo, ese yo que juega en este mundo, es un poco de las creencias de todo lo que lograron influir en mi sistema neuronal. Sí, dicen que nuestros padres pueden ser nuestros ingenieros genéticos de nuestro sistema nervioso y por lo tanto de nuestras creencias, generando inclusive desde nivel intraútero fenómenos on-off, de encendido y apagado, de qué genes se van a expresar y qué genes no, según la manera en que creen nuestros padres, nuestra madre dentro de quién estamos en su útero y cómo perciben el mundo. Entonces, nosotros podemos ser los ingenieros de las creencias y de la formación nerviosa de nuestros hijos. Ramón y Cajal, que fue un médico español, humanista, dicen que es el padre de la neurociencia. En 1906 ganó el premio Nobel porque él estudió el sistema nervioso central. Dice que todo hombre, si así lo quiere, puede ser el escultor de su propio sistema nervioso, de su propio cerebro. Entonces esto que vos mencionaste así de grande, nosotros esa gran piedra rudimentaria llena de creencias que nos llegaron de todas partes, tenemos que saber que podemos ser los propios escultores y pulir aquellas que no necesitamos y dejar aquellas que son potenciadoras. De hecho, nuestra identidad, yo creo que la identidad tiene dos grandes componentes o facetas. Si uno ve la pirámide de Diels, en realidad es una doble pirámide, una pirámide de base inferior y una pirámide de base superior, que se unen a nivel de la identidad. La pirámide de base inferior tiene los 5 primeros niveles y la pirámide de base superior tiene el 6º nivel, que es la transidentidad. El punto de inflexión es la identidad. Pero esa identidad tiene un componente que está dado o basado en las creencias, es eso que decíamos recién, quiénes estamos siendo, quiénes creemos que somos en este momento y qué realidad estamos creando. Ahora, esa es nuestra, si queremos llamarlo de alguna manera, nuestra identidad contingente, esa identidad que podemos ir transformando con el tiempo. Ahora, todos tenemos una dimensión espiritual, un 6º nivel de la PNL, y esa es nuestra identidad trascendente, es ese algo más que estamos siendo.
En el encuentro de nuestra identidad contingente y trascendente es donde encontramos la realización, creemos, personal, y el camino y el sendero de nuestra vida, porque se tocan ahí, porque ¿qué es la identidad? Y es precisamente el punto de inflexión. Nuestras creencias son la base de nuestra identidad, pero también somos algo más que lo contingente. La vieja paradoja de Teseo, del barco que lo acompañó a Teseo en sus epopeyas, donde llegó a vencer al Minotauro, y a la vuelta, ese barco quedó como una reliquia guardado en Atenas. Ahora ese barco con el tiempo se fue deteriorando y sus piezas se fueron reemplazando. La pregunta es, ¿cuál es el barco de Teseo? ¿El barco que se fue reemplazando y que era ahora? ¿O el barco que fue en aquel momento? Porque con todas las piezas que se sacaron, se podría haber vuelto a construir otro barco y habría dos barcos de Teseo. Entonces, ¿qué es el barco? ¿Es el más allá de lo que creo que es el barco o es el barco que está haciendo ahora? Por eso la identidad tiene dos facetas, y la identidad contingente tiene que ver con las creencias de quiénes estamos siendo, que es nuestra propia realidad construida en este plano y que está basada en las creencias. Wow, tremendo lo que acabas de decir. A veces nos negamos a cambiar de creencias porque tememos perder nuestra identidad. Es decir, si yo soy el gordo para los amigos y todo, che, gordo, vení, y después un día me vuelvo flaco, ¿quién voy a ser para mis amigos? Si yo no soy Pedro, Juan, Silvia, soy el gordo. O si en mi familia somos todos gordos, ¿cómo yo voy a ser flaco? Voy a dejar de pertenecer a mi familia. Entonces está la creencia, en mi familia somos todos gordos, esa creencia está sosteniendo mi identidad. Nosotros los Pérez somos todos gordos. Entonces si yo dejo de ser gordo, por ende, por carácter transitivo, no soy más Pérez. Entonces esa creencia que tengo de pertenencia me puede estar jugando en contra a nivel de mi salud, a nivel de mi calidad de vida, inconscientemente, por supuesto. Esta es la clave y por eso a veces nos resistimos tanto a cambiar de creencias. Me interesa muchísimo esto de que vamos siendo y que si cambiamos de creencia cambia también lo que voy siendo constantemente. Somos como ese río de que nadie se mete dos veces en el mismo río, ¿no? Nadie se conecta dos veces con el mismo David, digamos, ¿no? Porque David va siendo constantemente mientras va modificando las creencias. Me hiciste pensar que uno no quiere cambiar porque, bueno, si cambio de creencias voy cambiando yo también. Y ese yo que va cambiando es también al que se denomina como ese ego que quiere seguir existiendo de la misma manera. Es decir, que el ego va a querer defender sus creencias, aunque sean negativas y limitantes, para poder seguir existiendo, porque tiene la fantasía de que si muero tal como soy ahora, voy a morir para ser otro. O sea, que el ego no interpreta de que vamos siendo, sino de que es. Se me acaba de ocurrir ahora, ¿no? Afortunadamente siempre tiene la posibilidad del sexto nivel. En el sexto nivel encuentra la esencia, encuentra eso que va más allá de que estar siendo, va más allá del plano del ego y de quienes creo que soy, porque siempre tiene la posibilidad de transformarse, encontrándose en una identidad más trascendente, en un nivel más trascendente, en un campo. Yo creo que ahí trabaja todo el tema de lo generativo, la posibilidad de disolverse en nueva información y poder transformarse en este plano contingente del ego. Eso es fundamental porque si no tenemos algo que creemos que somos, no nos bañamos dos veces en el mismo río, estamos como Epícteto diciendo que no podemos obviamente ser y tenemos una identidad contingente, pero también somos algo más que eso, y eso también no hay que perderlo de vista, porque si no se nos frena esta posibilidad de poder trascender. Entonces en este juego de las dos dimensiones es donde siempre tenemos esa escapatoria para poder transformarnos en ese otro nivel. Qué bárbaro, qué fantástico esto que estamos hablando, me encanta. Para eso tenemos que ir despertando la conciencia, darnos cuenta que podemos ir cambiando, ¿verdad? Tenemos muchas preguntas que se me fueron pasando porque el chat va corriendo así. Por ahí, entre una de las que vi por ahí, decía cómo influye, si influye la forma en que cuando nacemos por parto natural, el formato de parto, si influye en nosotros. Por ahí Mansilla decía, yo puedo ayudar a cambiar a otros de creencias, pero no me puedo cambiar a mí misma, ¿no? ¿Cómo es esto que puedo ayudar a otros, pero no me puedo ayudar a mí en cambio de creencia? Creo que el ego
debe influir por ahí. De paso, entre paréntesis, le digo, esta charla está muy interesante y si comparten el video, ponen me gusta en el video hace que YouTube la retransmita también en otros, o sea, que les llegue el aviso a otras personas. Así que si dan un clic en un me gusta o en suscripción, ayudan a que otros también puedan verlo. Tenemos ya casi 200 personas que nos están mirando en este mismo momento y podemos llegar todavía mucho más en una charla más que interesante que estamos teniendo ahora. Les dejé picando ahí la forma de nacer. ¿También influye en la construcción de nuestras creencias? Sí, por supuesto. Hay algo que se llama impronta matricial, que es todo lo que improntamos en nuestra experiencia, ya desde el momento que se libera el óvulo y el espermatozoide, ya desde ese momento cada uno va a traer una información de la experiencia del padre y de la madre, que hasta cómo se produce la implantación del óvulo, eso después va a quedar improntado en nuestras vidas y de acuerdo a eso también nuestras creencias y nuestra percepción de la realidad. Obviamente, un parto traumático puede dejar una impronta en el niño muy diferente a la de un niño que nació por un parto autóxico, por un parto natural. Lo importante, digamos, si uno dice, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es tener conciencia de eso, como toda situación problemática, reconocer el problema, aceptarlo, ni siquiera un problema, es una contingencia, no lo establezcamos, no le pongamos ya el mote, tengo un problema, sino es una situación problemática, o sea, está fuera de nosotros, nos disociamos de eso, la reconocemos y que tenemos la capacidad de resolverla. Entonces, tendremos la manera de abrazar a ese niño, acariciar a ese niño, estar cercano a ese niño, y ya ese contacto piel a piel es la primera información que le llega de un mundo de amorosidad, no de un mundo hostil, independientemente cómo haya sido el parto, porque a veces si nos preocupamos mucho por un parto bajo el agua, armónico, y después los papás se tiran con cacerolas en la casa, la creencia que el niño va a tener es que el mundo es hostil, y que casarte es algo que mejor no lo hagas, y hasta sería mejor no tener padres, va a llegar a la conclusión. Entonces, tiene que haber una congruencia también, porque a veces las vicisitudes de un embarazo o de un parto pueden tener aspectos traumáticos, pero lo importante es saber que esto no es siempre, siempre así, que es lo primero que las creencias, sobre todo las limitantes, quieren hacernos creer, que esto siempre, siempre va a ser así. Siempre, siempre, en todo el contexto, todo el embarazo fue malo, todo el parto fue malo. No, no, la verdad que no, porque el nene nació sanito, enterito, está bien de salud, la mamá está bien de salud. Bueno, hubieron algunas vicisitudes, pero sin embargo, no todo fue malo. Hubieron muchas cosas buenas y siempre, y ahí es bueno generalizar en lo positivo, la creencia positiva, siempre hay aspectos buenos para rescatar, sobre todo que hay una nueva vida. Entonces, fíjate cómo podemos transformar una experiencia traumática haciendo foco, porque la energía va donde va el foco, haciendo foco en lo positivo. Que eso es lo que contribuye a que haya personas exitosas, y quizás no son las más brillantes ni las más talentosas, y otras personas muy talentosas que no alcanzan el éxito, porque unos prefieren hacer foco en el ser víctima, otros en ser protagonistas, uno en el optimismo, otro en el pesimismo, uno hace el foco en lo negativo y otro hace foco en lo positivo. Y cada uno establece su generalización del mundo y de la percepción del mundo de esa manera. Y son interpretaciones, porque depende de la interpretación que hicimos en ese momento. Una misma experiencia puede haber generado una creencia totalmente diferente en dos personas o en muchas personas, porque en ese momento la creencia cuando se instala, decimos cuando se impronta, depende de la experiencia que cada uno, pero depende en realidad de la interpretación de la experiencia, porque las creencias se basan en la interpretación sensorial. La información sensorial puede ser la misma y dos personas construir creencias totalmente diferentes porque se interpretó el hecho de maneras diferentes. Y en una puede ser potenciadora y en otra puede ser limitante. Qué bárbaro, qué bueno. Deja aclarado que queda grabada esta conversación después que se procese. Hay una pregunta que es importante. Los hechos alrededor del parto o el tiempo que estuvimos en el vientre de mamá fue influyente en nuestra formación cerebral, las creencias también impactaron sobre nosotros. Ahora,
en el transcurso de nuestra vida nosotros nos quedamos con creencias, las vamos modificando porque las crisis, las circunstancias nos van haciendo cambiar de creencias sin darnos cuenta. Algunas son cambiadas hacia expansivas, otras hacia limitantes, y cambiamos de creencias constantemente. Ahora, las creencias influyen en nuestra personalidad, nuestro modo de vida, si alcanzar o no alcanzar el éxito, alcanzar o no alcanzar metas, pero también influyen en nuestra biología, en nuestro cuerpo físico. Médicos, doctores, ustedes, con toda la autoridad para hablar sobre esto. ¿De qué manera las creencias pueden afectar nuestras células? Exacto. De hecho, a ver. Permiso, doctor, permiso. Tenemos cientos de personas hoy en día en Internet hablando sobre este tema que no son médicos. ¿Sí? No los quiero desestimar, pero he escuchado cada barrabasada sobre este tema, así que voy a estar muy atentos a escucharlos a ustedes, que son autoridades en la materia, no solamente de la medicina, sino de la PNL, así que esto quede grabado en todo lo que los están escuchando, porque no están hablando por boca de otro, por boca de ganso, ¿no? Así que te quiero contar que tanto mi persona como la de todos los que lo están escuchando y viendo ahora van a estar así abiertos la mente y el corazón para recibir una palabra de quien tiene autoridad, de quienes tienen autoridad. Sencillito. Presión. A ver, desde Darwin que nosotros pensamos que los mejores genes son los que mejor funcionan en el entorno. Entonces, valoramos a los genes son los que marcan nuestro destino, aprendimos. Cuando hace ya muchos años, en el 53, dos señores descubrieron la estructura del ADN, la estructura de la información genética, empezamos a estudiar el genoma, o sea, el conjunto de genes, para tratar de descubrir cómo esos genes determinaban nuestra realidad. ¿Qué pasa? Hace muy poco tiempo, un señor llamado Bruce Lipton, que muchos conocerán y habrán leído, que era un biólogo, es un biólogo celular, que trabajaba con unas células, las células madre, que son las células que dan origen, como el nombre lo dice, al resto de las células de nuestro cuerpo. Es decir, que una misma célula da origen a células del riñón, del corazón, del pulmón, de la piel. Son células madre totipotenciales, o sea que tienen la potencialidad de convertirse en otras células. Este doctor Bruce Lipton, profesor universitario, comenzó a trabajar con estas células y vio que el medio ambiente en el que estaban esas células hacía que esas células se transformaran en células del músculo, células del riñón, células del corazón, células de la piel. Que no era tanto su información genética, sino que era el medio ambiente lo que hacía que esas células tomaran un camino, eligieran una realidad para seguir. Entonces vio que ese medio ambiente, que era el medio ambiente que tenía en el laboratorio, en el caso de nuestras células, ese medio ambiente no es solamente el medio ambiente exterior a nosotros, sino también es el medio ambiente que rodea nuestras células. La doctora Candace Pert, una bioquímica americana, estudiosa de las neurociencias y también de la bioquímica de nuestro cuerpo, planteó que ante las emociones que están motivadas por muchas de nuestras creencias en base a cómo entendemos la realidad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras creencias, generan mediadores químicos que le llamó moléculas de la emoción, que son capaces de llegar a cada rincón de nuestro organismo. O sea que se convierten en el medio ambiente de nuestras células. Ya no es el clima exterior, ya no son todas esas cosas, sino que la forma en que nos nutrimos, los nutrientes que ingresamos en nuestro cuerpo, cómo tratamos a nuestro cuerpo y también nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, los que generan ese baño químico de nuestra célula y que hace que los genes se puedan prender o apagar en respuesta a ese ambiente, como lo hacían esas células madre, como lo hacían transformándose en diferentes direcciones. Entonces, nosotros podemos regular nuestros genes, no estamos condenados. Como dice Bruce Lipton, no son los genes los que determinan nuestro destino, sino que las creencias, a través de todos esos cambios químicos, son capaces de determinar nuestro destino. Entonces, el ambioma, es decir, el ambiente en todas sus dimensiones, es capaz de modificar nuestra biología. Entonces cambió ese paradigma de que vamos del gen a la proteína, del gen a la alteración física, y de alguna manera entendimos que son nuestras creencias las que regulan también en gran proporción nuestra biología. Y esa es la forma en la que nuestras creencias terminan impactando sobre nuestra salud.
Y tan importante es así que también nuestras creencias, al ser mayoritariamente inconscientes, como dice Bruce Lipton, a veces se hacen difíciles de identificar en un primer momento. Si sabemos y tenemos las herramientas, como decíamos antes, las podemos identificar mucho más fácil. Pero muchas veces actúan desde la sombra, desde la oscuridad de nuestro inconsciente. Por eso Gandhi decía, conviértete en el cambio que quieras ver. Y por eso decía que tus hábitos se convierten en tu destino. Porque las creencias son ese manual de instrucciones inconsciente que nos va llevando. Y son esos propios hábitos los que van transformando nuestro destino, incluyendo nuestro destino biológico, obviamente. Y respecto de esto, la curación de un paciente tiene que ver mucho con sus creencias, porque vos hablabas de las creencias y la salud. Existe un relato de un caso de un paciente que había hecho un tratamiento oncológico, una quimioterapia, y el paciente había tenido claros síntomas de sanación a los pocos días de haber recibido el tratamiento quimioterápico. Tal es así que podía pilotear su propio avión. Al poco tiempo le llegó la noticia de que ese medicamento quimioterápico que había salido, al único que le había sido útil había sido a él y no al resto de los pacientes del equipo que habían sido tratados con el mismo quimioterápico. Por lo tanto, la creencia, él tenía una creencia amplificadora, potenciadora sobre la medicación. Al enterarse de esta noticia, apareció una creencia limitante. No me puedo sanar. Y recae con todos los síntomas de la enfermedad. Afortunadamente su oncólogo tuvo una percepción rápida del peso que las creencias tenían en este paciente, que nosotros le hablamos en esto en términos de efecto placebo. La palabra placebo quiere decir yo te complaceré. Entonces este quimioterápico complacía al paciente y a partir de eso había cambios evidentemente on-off en su expresión genética, porque él tenía claros síntomas, no solo subjetivos, objetivos como la disminución de los ganglios que tenía en todo su cuerpo. Al recaer el paciente, porque aparece nuevamente una creencia limitante, el médico percibe esto y le dice, no, pero yo le voy a dar uno que es reforzado, que es un nuevo quimioterápico. Y realmente lo que recibió es solución fisiológica en forma de medicación. Pero lo que estaba instilando el médico en ese momento eran creencias positivas, eran creencias potenciadoras, de que él se podía curar. Los síntomas, en base a esas creencias instaladas por el médico, revirtieron nuevamente y el paciente recupera por varios meses una vida normal, hasta que en los diarios, lamentablemente, como vos decís, la comunicación filtrada por quienes no tienen autoridad en el tema, publican que esa medicación del trabajo al que el paciente había pertenecido se había dado porque no había sido efectiva. El paciente recae, ingresa al hospital y a los 2 días muere. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que nuestras propias creencias pueden determinar nuestra vida y nuestra muerte, nuestra salud o nuestra enfermedad, porque en definitiva el que eligió creer y el que decidió creer y pudo filtrar hasta dónde ser invadido o influido por unas creencias u otras, fue él, fue el paciente. Afortunadamente existió un profesional que entendió que el efecto placebo no es, como muchos creen, si se le fueron los síntomas con placebos que no tenía nada. No, el efecto placebo lo podemos aportar a través de cualquier medicamento que nosotros le damos a un paciente de acuerdo a la manera en que nosotros lo damos. El paciente entra a nuestro consultorio y dice, la veo a usted, lo veo a usted, y ya me siento mejor. ¿Por qué? Porque cree en su doctor. Si el mismo medicamento se lo da a lo mejor un doctor de guardia al que no conoce, por excelente que sea, y su médico, el efecto del medicamento puede ser diferente, porque el componente no es solo la química que está dentro del medicamento, es la química que cada uno libera de su propia farmacia, de su propia neuroquímica, de su sistema límbico que tiene que ver con las emociones y con todo lo que es nuestros mecanismos de supervivencia. Entonces, cuando ve a su doctor, ese paciente está liberando endorfinas, libera una química totalmente diferente, está más abierto a comprender, a atender las indicaciones y a que su mente inconsciente haga que su cuerpo obedezca a esta indicación que le da el médico. Por eso es tan importante creer o no creer para sanar, inclusive para la expresión de nuestra genética, como es este caso que es muy significativo del paciente oncológico. Y esto de predecir resultados que decíamos al principio. Por eso es tan importante en estos casos la expectativa, las expectativas de resultados, las expectativas de curar.
lo que decíamos antes, somos máquinas predictivas. Si el paciente crea una expectativa de resultado positivo, es mucho más probable que ese medicamento le sea más eficaz. También, como decía Silvia, depende de la expectativa que genera el entorno, el círculo médico y el círculo de pacientes. De hecho, los antidepresivos comenzaron a tener gran efecto placebo, y hay estudios que lo demuestran, de que gran parte del efecto de los antidepresivos terminan siendo efecto placebo. También cómo se prepara un comprimido, si se prepara en determinado color o no, genera una expectativa diferente en el paciente que puede generar también resultados diferentes. Así que el efecto placebo es como parte del comprimido, es como esa cápsula que tiene una mitad de medicamento activo y una mitad de efecto placebo. La mitad de medicamento activo la pone el laboratorio, la mitad de efecto placebo la ponemos nosotros con nuestras actitudes, la forma en que transmitimos, la forma en que entregamos y recetamos, en el caso de los profesionales de la salud, un medicamento, la forma en que el paciente, en el caso de la relación médico-paciente, toma ese medicamento, la forma en que el sistema lo vende, la información que se difunde. O sea que hay muchas dimensiones de eso que es el efecto placebo, como también está el efecto nocebo. Uno piensa que algo le va a producir un daño. De hecho, a una persona que era alérgica a determinadas flores, cuando le han puesto flores en su presencia artificiales, similares, muy similares a las flores reales, hizo una reacción alérgica, pensando que eran las flores reales, por el simple hecho de ver esas mismas flores, aun cuando las flores no eran reales. O sea que existe un efecto donde nos podemos potenciar el beneficio, o podemos incluso hacernos daño a través de esto de las expectativas. Y ahí hay un tema muy importante, cómo percibimos nosotros la realidad a partir de nuestros sistemas representacionales, y cómo construimos la realidad, y en base a eso, cómo construimos nuestras creencias, porque nuestras creencias están construidas a partir de cómo nosotros percibimos la realidad, cómo lo sentimos en el cuerpo, visceralmente, las sensaciones, lo que escuchamos, lo que vemos. Y esto, el ejemplo lo da Adriana acerca de los medicamentos. Si tiene un jarabe sabor amargo, para el paciente es más efectivo que si tiene un sabor dulce. Si la pastilla es roja, entonces es antidepresiva. Si es celeste, es sedativa. Entonces están los sistemas, nos muestra esto, cómo los sistemas representacionales están sobre el tapete a la hora de construir nuestras creencias, y cómo esto está en el inconsciente colectivo, porque se hacen millones de pastillas, millones de jarabes. Un intramuscular un analgésico intramuscular es más efectivo que vía oral, o sea, lo kinestésico en cuanto a la sensación en la piel, en cuanto a la percepción del dolor, nos va a decir que es más efectivo que a lo mejor el sabor del comprimido que estamos tomando. Entonces, de acuerdo a eso, filtramos la realidad, construimos la creencia, y muchas de estas cosas ya no tienen que ver con lo individual, con lo familiar, sino con lo que opera en el inconsciente colectivo de millones de personas. Justamente nos preguntaban recién esto de la creencia colectiva. Esto que nos están diciendo ustedes es tremendo. Ustedes tienen dimensión de la información que están tirando sobre los medicamentos. Esto es tremendo. Hay que hacer una salvedad. Queremos hacer una salvedad. Los medicamentos tienen un efecto por el medicamento y un efecto placebo. El efecto placebo no reemplaza el efecto del medicamento. No, está bien. El efecto placebo lo que hace es lo potencia. De hecho, cuando uno lo estudia científicamente, lo que hacen los investigadores es separar cuánto de efecto placebo tiene el fármaco que se está estudiando. Las drogas tienen efecto placebo. Entonces uno busca cuánto hay de efecto placebo y cuánto agregamos desde la farmacología, porque si no agregamos nada, no tiene sentido utilizar el medicamento. Cuando la organización aporta, entonces ese medicamento se vende. Si no aporta, no tiene sentido, porque es lo mismo dar un placebo. Esto ya está contemplado desde la investigación misma, o sea que esto es muy serio. No reemplazamos los medicamentos, simplemente está en nuestras manos potenciar el efecto gracias a entender el poder de las creencias. Por eso es tan importante cuando damos una medicación, cuando la enfermera pasa el analgésico y le explica al paciente qué está pasando, para qué lo está pasando y qué es lo que va a estar logrando. De paso lo vamos diciendo en gerundio, porque si lo decimos en gerundio, está pasando en este momento, a que si la enfermera pasa la medicación, el paciente ignora absolutamente lo que recibe. Entonces, el analgésico es excelente, pero la enfermera lo está potenciando, esa enfermera que le está explicando al paciente lo que le está pasando y para qué, porque ya está construyendo un estado deseado en la mente del paciente.
Y si no le informamos, será lo contrario. Y tenemos otra cosa. A veces, cuando no existe el efecto nocebo, el paciente piensa que no recibió la medicación o que no es efectiva. Es decir, pacientes que no perdieron el cabello por la quimioterapia pensaban que el quimioterápico no estaba siendo efectivo. Y en realidad no todo el mundo pierde el cabello de acuerdo a qué quimioterapia recibe y de acuerdo a cómo su cuerpo lo recibe. Pero esto no simboliza la efectividad o no del medicamento. Y hay otra contrapartida. Un grupo de pacientes a los que se les dijo que iban a perder el cabello por la quimioterapia, otro grupo al que no, pero al que se le dijo que iba a perder el cabello por la quimioterapia, en esa oportunidad no se le dio quimioterapia y perdieron el cabello. No nos olvidemos que las creencias son experiencias, pensamos que son experiencias mentales, pero en realidad son experiencias mentales y corporales, y son muy corporales. De hecho, cuando testeamos creencias podemos hacerlo a través de test musculares, de hecho se utilizan para testear creencias. Y cuando Diels habla de la correlación que hay entre los distintos sistemas fisiológicos y los niveles lógicos, a las creencias las pone a nivel del sistema límbico y del sistema nervioso autónomo, que es el que regula el funcionamiento inconsciente de nuestro organismo. De hecho, cuando creemos determinadas cosas, se nos acelera el ritmo cardíaco, o el ritmo respiratorio, o tenemos manifestaciones fisiológicas, o sea que están muy metidas en lo corporal. Las creencias son, dice Greg Braden, la aceptación de que lo que pensamos en nuestra mente y creemos en nuestra mente y lo que sentimos en nuestro corazón es verdadero. O sea que la creencia no es solamente la declaración de esto es así, sino también es el sentimiento de certeza de que esto es así. Y ese sentimiento es una experiencia que no solamente involucra la cabeza, sino que involucra el cuerpo y tiene la fuerza de transformar la realidad precisamente porque es un sentimiento. Qué bárbaro. En Bruce Lipton, en la biología de la creencia o la biología de la transformación, tiene también el placebo eres tuyo o dispensa. Hay una anécdota que cuentan en los químicos, los científicos químicos, bioquímicos que estaban estudiando el cólera, que se llenó un vaso de cólera y él decía que esto no era contagioso y para demostrarlo se lo tomó y no le hizo nada. Con el tiempo descubrieron que sí era contagioso. Pero la creencia tan fuerte en él de que eso no le hacía nada, no le hizo nada. Yo quiero contar algo que está fuera de la medicina, pero está dentro de la experiencia vivida, hace un poquito como para ir para otro lado. Yo fui por mucho tiempo líder en una iglesia, ¿no? Era pastor de una iglesia evangélica. Y noté que gente se recuperaba, tenía transformaciones, hasta curaciones, ¿no? Por la oración. Voy a nombrar a un evangelista determinado que la gente iba, pero no se sanaba, no pasaba nada y nadie cambiaba. Iba con otro evangelista que decía exactamente lo mismo, pero hasta tenía curaciones físicas, hasta había milagros. Entonces, eso que yo noté durante los 12 años de pastorado me hizo pensar que el poder de la creencia o de un cambio no solamente está en el que cree, sino que depende mucho también de aquel que influye e impacta con la creencia. Por eso, un médico que dice y hace lo mismo y receta lo mismo, puede tener un grado de influencia muy diferente a otro médico que puede decir lo mismo, o quizás menos, o puede hasta que no le dé ningún remedio y pueda ejercer una ayuda muy fructífera en el paciente. Esto es así en el área de la medicina también, ¿verdad? Vuelvo a la frase de Gandhi. Cuando Gandhi la madre le llevó a su hijo que era diabético para pedirle consejo, Gandhi le dijo que viniera en una semana. Cuando volvieron a la semana, Gandhi le dio sus consejos nutricionales y la madre le preguntó por qué no le había podido decir la semana anterior. Y Gandhi le dijo, porque yo no estaba siguiendo esa dieta. De hecho, era asumir esa realidad que uno quiere ver, convertirse en el cambio que uno quiere ver, transformarse en esa realidad para transformar la realidad exterior. Y creo que un poco el médico debe ser coherente, congruente, que ese es el primer nivel para que la comunicación, como sabemos en PNL, sea eficaz, y además conocer todo este tipo de cosas para poder generar, primero empatía, y para generar fundamentalmente esa corriente de simpatía límbica, esa corriente de rapport y sostenerla.
Por eso, tener en cuenta todos estos elementos, tanto del médico como del paciente. El médico tiene poder placebogénico, que es lo que decía Silvia, la simple presencia de su médico de cabecera. Y conocer todo el sistema es fundamental. Por eso creemos que las herramientas de la PNL tienen que estar en el consultorio de todo médico, tienen que estar en uno de sus bolsillos. Y esto es fundamental. ¿Tenemos audio? No tenemos audio, David. No te escuchamos. Ahí está, ahí estamos. Quiero algo, porque yo estaría toda la tarde, estaríamos 2 o 3 horas seguro y no nos alcanzaría el tiempo, porque lo que noto en esta conversación que tenemos es que todo está influenciado por nuestros niveles de creencia, a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel mental, a nivel físico, a nivel alcance de metas. Todo tiene que ver con creencias, no es un tema menor, no es un área para trabajar de nuestra vida, es el área para trabajar en nuestra vida. Hoy en día estamos pasando por un tiempo muy particular, COVID-19, para que quede más lindo, o coronavirus. Hay infodemia, ¿no? Una palabra que usaron. ¿Cómo afecta tanta información, las redes sociales, tanta gente que habla? En el ámbito holístico y en en el que estamos muchos de nosotros, hay gente que se apasiona por ¿cómo se llama esto? No hay, cuando hay complot, ¿cómo se dice? Conspiracionistas, que es apasionante, la verdad. Si uno se engancha en un tema conspiracionista, uno es como que está dentro de una película y está bueno para jugar, pero es tremenda la cantidad de barbaridades que se dicen, porque dentro de un ámbito holístico donde pretendemos colaborar, también nos enganchamos con lo conspiracional, y lo que hacemos, en vez de infundir paz, bienestar, felicidad para fortalecer nuestro sistema inmunológico, lo que hacemos es infundir miedo en el mismo ámbito donde decimos que estamos trabajando para iluminar. Esto es un poco incoherente. Sí, la infodemia es un término acuñado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y esta es, como vos bien describiste, es esta epidemia de información a través de todas las redes que nos llegan todo el tiempo, entre ellos Dr. Google, y para lo cual mucha gente no está preparada y buenamente necesita creer en eso para tener algún tipo de sustento, algún tipo de información. Ocurre, es que como dijimos, nuestras creencias quedan instaladas en nuestra mente inconsciente, en nuestro sistema límbico, donde se juegan un montón de emociones, y una de las emociones es el miedo. Entonces aparece el miedo y aparece el ataque, la huida o el freezing del que hablaba Adrián desde el hombre primitivo. Y es esas mismas creencias, creer en esa información, las que aumentaron el nivel de pacientes con trastorno de ansiedad asociado a la enfermedad, las que potenciaron la aparición o el resurgimiento del trastorno obsesivo compulsivo en quienes ya tenían antecedentes, y los que hicieron que tomáramos conductas exactamente opuestas a las que se necesitaban para protegernos de esta epidemia. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando la infodemia dijo, recuerdo, dice, separa el país, un canal muy grandilocuente que hay de televisión, separa el país a partir de hoy a las 10 de la noche. ¿Qué hizo toda la gente? Todos hacia el supermercado, todos juntos, amuchados en el supermercado. Cuestión que si uno tenía COVID, aunque no lo supiera, ese lo estaba transmitiendo a 180 personas. Entonces generó nuestro miedo, nuestro cerebro reptiliano, generó la reacción exactamente opuesta a la que estábamos esperando. Y todo esto gracias a la infodemia. Por eso lo positivo es tener un referente o dos referentes válidos respecto de la información que nos llega, y si no sabemos cómo filtrarla, pedir consejo y preguntarle a esas personas que tienen reparo en varios aspectos, en varios contextos, porque creo en esto que hay que tener una mirada holística. Si yo tengo una mirada estrictamente como médico y no miro los aspectos sociales, los aspectos espirituales, los aspectos psicológicos que debo integrar al cuerpo, la psiquis, porque es parte de lo mismo, probablemente mi paciente quede mal contenido y cometa errores por defecto o por exceso, por creer en determinada información que no sabe cómo filtrar.
Y volvemos al principio, ¿no? Como hay tanta incertidumbre y este medio informativo es tan cambiante, ambiguo, todos los días tenemos información nueva, construimos todas estas creencias, estas ideas conspiranoicas, ¿m? De que va a pasar esto, va a pasar lo otro, el pico, cuándo es el pico, si mañana, si pasado, dentro de 15 días, dentro de 30 días. Incluso la misma comunidad científica está construyendo sus propias creencias y las cambia día a día, porque en realidad hay que ir ajustando y calibrando la realidad y vamos aprendiendo de algo nuevo. Y obviamente todo lo nuevo nos genera esa incertidumbre y volvemos. Somos máquinas predictivas que buscamos certidumbre. La búsqueda de certidumbre es una de las funciones emocionales básicas, dice Frost Campello, que nos busca precisamente mitigar la ansiedad. Vivimos en una ansiedad permanente y pensamos o nos queremos aferrar a esas creencias que están surgiendo. Entonces cada uno va haciendo sus propios mapas de creencias en este momento de incertidumbre para navegar esas aguas turbulentas que genera todo esto que nadie sabe muy bien porque es algo nuevo. En realidad, para tranquilidad de muchos, hemos pasado ya situaciones donde hubo muchos pacientes infectados, hubo muchos pacientes que mueren y nadie lo sabe por gripe y por neumonía todos los años, y en el mundo por muchas otras enfermedades. Entonces hay que ser muy cautos con la información, porque vemos cosas de otros lugares del mundo y a veces los traspolamos muy rápidamente a la Argentina. Nosotros en varias cosas estamos haciendo cosas bien, que tienen que ver con el aislamiento, el distanciamiento social, pero tenemos que saber cómo manejar ese distanciamiento. Por eso que es importante transmitir herramientas para mitigar estas otras epidemias o pandemias asociadas, que son las de dejar descubierta a la gente por otras cosas, no atender las necesidades sociales y no atender las necesidades psicológicas, porque esta es otra forma de hacer daño del virus. El daño económico, el daño social, el daño psicológico y el daño de olvidarnos de atender a los que no tienen COVID, que son la mayoría en este momento. Gracias a Dios en la Argentina, que COVID todavía no hizo el pico de otros países y esperemos que no los haga. Sacar la palabra todavía del medio es fundamental, porque estamos siempre esperando el desastre. El pico, decían jocosamente, el pico va a ser en abril, el pico va a ser en mayo, el pico va a ser en junio, el pico va a ser en julio, y parece como en donde está en piloto que le iban diciendo la puerta de donde salía el avión y la gente corría atrás de la puerta hasta que llegaba a la puerta número 100 y la gente corría desesperada. Y vamos corriendo detrás de una información que la realidad que no la conocemos en profundidad. Cada medio tiene una forma particular. Por eso que es fundamental manejarlo con cuidado la información, no escuchar el número de muertos y de casos 35 veces al día, con informarse está bien, y también informarnos sobre lo que tenemos que hacer y la responsabilidad social de cada uno. Eso es fundamental. ¿Podemos decir que estamos bien y ya vendrán tiempos peores? No, no. No podemos pensar así. La humanidad estuvo expuesta a otras pandemias donde no existía la globalización de la información como ahora y por eso no nos hemos enterado. Pero no tenemos que pensar así. Creo que el miedo no nos sirve de nada. Creer en el miedo o que el miedo la intención del miedo sí nos protege, pero sin embargo no es la que nos es útil a la hora de actuar en estos casos. Debemos actuar con conciencia, creyendo en las pautas fundamentales y proyectándonos hacia un futuro que va a ser diferente, siempre y cuando cumplamos son muy pocas las cosas que se nos piden comparativamente a, no sé, no tenemos por ahora que hacer nada más extremo que quedarnos en nuestras casas, utilizar el barbijo adecuadamente y cuidar al otro, porque si todos cuidamos al otro, y esto es parte de la programación neurolingüística, la colaboración generativa, donde el todo es más que la suma de las partes. El que no se pone barbijo, en realidad no es que no se está cuidando a sí mismo, no está cuidando al otro, porque su aparato respiratorio va a liberar una cantidad de partículas de flush que pueden contener el COVID-19 sin que esa persona esté manifestando enfermedad. Entonces aquí la colaboración generativa, la conciencia social es lo fundamental. Todos tenemos que respetar las mismas reglas para que esto sea efectivo y en el menor tiempo posible, esto sea un recuerdo y un aprendizaje, y que tengamos la creencia establecida de que cuando como pueblo hacemos todos lo mismo y cumplimos y no hay avivados, las cosas funcionan mejor. Como el Ubuntu africano, yo soy porque tú eres. El que te cuido para que me cuides. Así que esa es la responsabilidad social de cuidarnos.
el cuidarte para que me cuides, porque vuelve, porque la energía vuelve, la energía circula. Entonces, este concepto comunitario es lo que tenemos que aprender, el cuidarnos para cuidarte, para cuidarnos, que esto vuelve. Este es el concepto, es como cuando me vacuno, es para que esto vaya a otros, no es para mí, es para otros. Este concepto es fundamental comprenderlo. Qué bueno. Ah, fantástico, ya pasamos la hora de estar conectados, la gente está como si recién empezáramos, tenemos así como para mucho más, pero lo vamos a dejar, yo voy a dejar esto acá, un compromiso que no lo hablamos antes, pero ¿qué les parece si en otro momento volvemos a una charla de este tipo y seguimos hablando de esto, sumamos algo más? Informativas de esta índole que es muy, muy interesante y muy útil también para la práctica. ¿Les parece? ¿Hacemos? Encantados, encantados. Quiero contarles, ya, que el sábado que viene la Asociación de PNL tiene un evento que quizás le interese a muchísimas personas de las que están conectados ahora viendo este video en directo o grabado, pero que les puede interesar. Es una conferencia cerrada sobre 3 herramientas poderosas para cambio de creencias, ¿sí? Uno de los expositores soy yo, después está la licenciada María Laura Fagnani y alguien más de sorpresa que no lo voy a decir todavía, que vamos a estar presentando 3 herramientas para generar el cambio de creencias, ¿sí? Algunas de las herramientas son totalmente innovadoras y todavía no están vistas dentro del ámbito de videos de YouTube, no está tan puesto. Así que los que quieran participar de esta conferencia con herramientas precisas, paso a paso, y hecho el ejercicio en el mismo taller, es un taller de 2 horas de duración, puede entrar a la página de la Asociación de PNL y suscribirse. Tiene un bono de contribución de 300 pesos, que son 2 gaseosas. Es más, como son bonos de contribución hay 2. Uno puede poner de 300, de 500, que va a ayudar a la Asociación de PNL, y o sea, que uno puede participar colaborando y de paso, recibir toda la información. Tiene certificados, la asociación va a entregar un certificado de asistencia a este taller. Recuerden, 3 herramientas para cambios de creencias, herramientas poderosas para lograr identificar y cambiar las creencias desde 3 enfoques distintos, ¿sí? Así que aquellos que están interesados, ¿cuál es la página web donde pueden anotarse? La tiene en mente la página de la asociación, APNL. Miren cómo lo tenemos ahí. Tuvimos que ir a buscarlo. APNL Argentina, ¿no? Vamos a ver si yo lo quiero escribir acá y quiero mostrarles también la página como es para que la tengan. Mónica, nuestra secretaria fundamental e indispensable, está escribiendo. Así que seguramente... www.asociacionpnl.org. Asociación PNL, ahí está. Perfecto. Yo la quiero mostrar acá en la tablet. Asociación PNL. Ahí está. Quiero mostrar cómo se ve la página online. Ahí está. Acá. Se ve ahí. Esperen que cargue. Ahí está. Esta es la página. Voy a poner, a ver si se ve completo ahí. ¿Se ve? Perfecto. ¿No? asociacionpnl.com.ar. Ahí pueden entrar. .org.ar, perdón. asociacionpnl.org.ar. ¿Sí? Y acá está el cartel. Vamos a repetirlo, lo voy a compartir de vuelta. asociacionpnl.org.ar, y ahí tienen el cartel de el sábado próximo, 3 herramientas poderosas para el cambio de creencias con PNL, 9 de mayo, que va a ser al mismo horario de hoy, 17 horas, de 17 a 19 horas.
¿sí? Pueden entrar ahí y tienen toda la información y los bonos de contribución. Enviar un email, se contactan con nosotros también para confirmarnos y pueden participar en vivo y en directo de este taller. Es un taller para aprender, para trabajar en uno, aprender y poder, aquellos que trabajan con PNL, colaborar y ayudar a otros también con estas herramientas, ¿sí? Así es. Así que, bueno, nos encantaría que la mayoría de los que están acá puedan asistir a este taller. Ya vieron lo importante que es gestionar nuestras creencias, ¿sí? Porque abarca todos los ámbitos de nuestra vida, mental, físico, social, vida o muerte, todo. Doctores, millones de gracias. Gracias, Está gracias a vos, al público y a PNL. La gente muy agradecida en el chat, ahí está dando gracias, saludándolos. Muchos mensajes hubo de la honra y el respeto que se les tiene a ustedes como médicos, como quienes dan e infunden también las ideas de la PNL. Hay mucha gente que entró, ha estudiado con ustedes y los reconoce. Bueno, muy, muy lindo. Entonces, recordamos, lo voy a escribir acá en el chat, www.asociacionpnl.org.ar. Ahí está, lo puse en el chat para que puedan ir y ya se pueden anotar y reservan el lugar. Voy a contar algo, la cantidad es limitada. Yo dije que la mayoría, entramos hoy 200 al chat y no van a poder entrar más de 100. Así que si quieren participar del taller, háganlo lo antes posible porque no va a haber más cupo. Los demás lo van a tener que ver diferido. Si quieren estar en vivo y en directo, las primeras 100 personas que se anoten pueden participar de este taller. No vamos a dar esperanza que se puedan anotar más. No van a poder. Solo 100 personas. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, David. Gracias a la asociación y a la gente. Bueno, gracias a Graciela Agrigaite, presidenta actual de la Asociación de PNL, y a toda la comisión por este apoyo y por hacer que todos estos eventos sean posibles. Gracias. Gracias.